Ahora continuamos con el metabolismo de los fosfolípidos. Cuando hablamos de fosfolípidos nos podemos referir a dos grandes clases. A los que tienen un esqueleto de glicerol, que van a ser los glicerolípidos, o aquellos que tienen un esqueleto de un aminoalcohol, que es la esfingosina, que son los esfingolípidos. Vamos a centrarnos primero en los que tienen esqueleto de glicerol como base. Entonces, en el caso de la síntesis de los fosfolípidos, podemos partir de dos intermedios de la glicólisis, de la dihidroxiacetona-fosfato o bien del glicerol 3-fosfato. En este caso, ambos compuestos pueden ser sustratos de aciltraferasas que van a ser capaces de esterificar ácidos grasos activados que estaban unidos a coenzima A, generando acil dihidroxiacetona-fosfato o bien la esterificación en la posición 1 a partir del glicerol 3-fosfato me daría un compuesto súper importante que se denomina ácido lisofosfatídico. El ácido lisofosfatídico es básicamente un intermedio importante tanto para la síntesis de fosfolípidos como también para la síntesis de acilgliceroles que ya habíamos visto anteriormente. En el caso de la acil dihidroxiacetona-fosfato, esta puede ser reducida para generar también ácido lisofosfatídico. Este proceso de reducción, fíjense, utiliza como dador de electrones al NADPH y la enzima es la acil dihidroxiacetona-fosfato reductasa. Entonces, a partir del ácido lisofosfatídico ya tenemos un ácido graso esterificado en la posición 1, tenemos un grupo OH en la posición 2 y ya tenemos incorporado el fosfato en la posición 3. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a volver a transferir o a esterificar un segundo ácido graso que ingresa activado con coenzima A por acción de una segunda aciltraferasa. En este caso va a terminar esterificando en la posición 2. Este compuesto que tiene ácidos grasos en la posición 1 y 2 y un grupo fosfato en la posición 3 es el denominado ácido fosfatídico. Y este ácido fosfatídico puede desfosforilarse y comenzar a participar en la síntesis de acilgliceroles o bien puede ser precursor de la síntesis de fosfolípidos mediante el agregado de diferentes bases. Entonces, ¿cómo agregamos las bases y cómo sintetizamos esos diferentes fosfolípidos? Vamos a tener dos estrategias diferentes. La primera, por ejemplo, cuando queremos sintetizar fosfatidil-etanolamina o fosfatidilcolina, también conocida como lecitina. En el caso de estos dos fosfolípidos, la estrategia es la siguiente. Primero, activamos la base y ese proceso de activación de la base lleva dos pasos. El primero, un proceso de fosforilación donde tenemos consumo de ATP mediante la acción de una quinasa. Esta quinasa puede ser etanolamina quinasa y vamos a obtener fosfoetanolamina como producto, o puede ser la colina quinasa, que en ese caso vamos a obtener como producto a la fosfocolina. El segundo paso de activación es unirlo con un nucleótido y generar entonces CDP, en este caso el nucleótido que participa en la activación de la base es el CTP. Entonces le vamos a unir CDP a la base y vamos a tener como grupo saliente un grupo pirofosfato. Recuerden que cuando tenemos este grupo saliente se considera que el gasto de moléculas de energía fuera equivalente a 2 moléculas de ATP. El resultado entonces, a partir de la acción de estas citidiltransferasas, va a ser obtener citidil-etanolamina o citidilcolina. Aquí ya tenemos a la base activada que va a poder ser transferida de forma directa a el diacilglicerol. Fíjense, porque aquí ya tenemos el fosfato unido a la base, entonces vamos a agregar simplemente el esqueleto de glicerol con los ácidos grasos esterificados en posición 1 y 2.
Y en esta reacción, que va a ser una reacción catalizada por una transferasa, lo que vamos a hacer entonces es dejar la base unida a fosfato, unida a la posición 3, y vamos a tener como grupo saliente al CMP. Entonces, de esta manera activamos a la base en 2 pasos y la transferimos a un esqueleto carbonado que es diacilglicerol. Por otra parte, la segunda estrategia es activar primero al esqueleto carbonado o incluso usar una de estos fosfolípidos como precursor de otro fosfolípido por una transferencia sencilla, como es la que vamos a ver aquí en el caso de la fosfatidilserina. Fíjense que aquí el precursor que usamos es la fosfatidiletanolamina que sintetizamos anteriormente. Esta fosfatidiletanolamina en presencia de serina por acción de una transferasa va a terminar generando como grupo saliente a la etanolamina y como producto a la fosfatidilserina. Entonces aquí tenemos una simple transferencia de base por acción de una transferasa. La tercera estrategia que habíamos dicho es activar primero al esqueleto carbonado. Y en este caso, fíjense que el esqueleto carbonado que vamos a activar es el ácido fosfatídico, es decir, aquel que ya tiene ácidos grasos esterificados en 1 y 2 y que ya tiene fosfato en la posición 3. La activación vuelve a usar nucleótidos, en este caso CTP, y si se fijan, el grupo saliente es pirofosfato. Entonces aquí tenemos un costo estimado como si fuera de 2 moléculas de ATP. ¿Cuál es el proceso? El resultado entonces, aquí vamos a tener CDP diacilglicerol, citidil diacilglicerol. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces en este caso? Podemos introducir la base, transferir la base. ¿Cuáles son las bases que pueden transferirse sobre este esquema del esqueleto carbonado activado? El glicerol y el inositol. El glicerol entra como glicerol 3-fosfato proveniente de la glicólisis y el inositol forma parte de otras vías de síntesis. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? El resultado de fosfatidilglicerol en forma de fosfatidilglicerol fosfato, porque aquí tenemos este fosfato entrante, o bien fosfatidilinositol, que ustedes recuerden es sumamente importante para procesos de señalización. En este caso, del fosfatidilglicerol fosfato, vamos a hidrolizar este grupo fosfato extra y vamos a obtener finalmente el fosfatidilglicerol. Entonces, en este caso, fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol se obtienen por esta vía de activación del esqueleto carbonado en primer lugar. El fosfatidilglicerol, a su vez, es capaz de ser sustrato de una reacción de síntesis de otro fosfolípido, un fosfolípido complejo, un fosfolípido bastante especial, en el cual 2 moléculas de fosfatidilglicerol reaccionan entre sí para tener una eliminación del glicerol y la formación de la cardiolipina, que si ustedes ven aquí tenemos 2 esqueletos carbonados esterificados con 4 ácidos grasos y que portan 2 cargas negativas aportadas por los grupos fosfato de la posición 3 de esos esqueletos carbonados. Y el puente que los une es básicamente una molécula de glicerol, que es la base. La cardiolipina es un lípido exclusivo de la membrana interna mitocondrial y de hecho también se detecta en la membrana de las bacterias. Por eso se cree que es como un remanente evolutivo que marca de dónde provienen nuestras mitocondrias. También se puede encontrar en baja concentración en lipoproteínas. Y dentro de sus funciones, se sabe que es esencial para el funcionamiento de enzimas de la fosforilación oxidativa dentro de la matriz mitocondrial, porque estabiliza la estructura de estas enzimas que están embebidas en la membrana interna de la mitocondria. Se conoce que es esencial para el funcionamiento del complejo 3, del complejo 4 e incluso para los transportadores que hacen
posible la entrada de ADP y la salida de ATP a partir de la mitocondria. De hecho, incluso se sabe que cuando la célula está marcada para morirse, cuando entra en su ciclo de muerte programada, es decir, durante el proceso de apoptosis, esta cardiolipina es oxidada y migra a la membrana externa generando una especie de poro que permite la salida del citocromo C al exterior, es decir, al citoplasma. La presencia del citocromo C en el citoplasma es una señal que marca a la célula para la muerte programada. Entonces, de esta manera vemos varias estrategias para sintetizar fosfolípidos. La siguiente pregunta es ¿cómo catabolizamos fosfolípidos? Básicamente vamos a degradar fosfolípidos mediante la acción de fosfolipasas. Hay diferentes tipos de fosfolipasas. Por ejemplo, la fosfolipasa A1 es responsable de la hidrólisis del enlace éster entre el ácido graso y la posición 1 del esqueleto de glicerol. La fosfolipasa A2 es una enzima extremadamente interesante. Forma parte de las enzimas del jugo pancreático, es decir, es una de las enzimas importantes para el proceso de digestión de los fosfolípidos. Como su nombre lo dice, su función va a ser hidrolizar el enlace éster entre el ácido graso y el esqueleto de glicerol, pero del que está en la posición 2. Esta fosfolipasa A2, como forma parte del jugo pancreático y es importante que no se active fuera de tiempo, se produce en forma de zimógeno. Y este zimógeno, fíjense, es activado recién cuando está en el intestino por tripsina que ya fue previamente activada por la enteroquinasa. La fosfolipasa A2, al liberar este ácido graso de la posición 2, es importante tener en cuenta que muchas veces ese ácido graso es un ácido araquidónico, es decir, un ácido poliinsaturado de cadena muy larga. El ácido araquidónico es precursor de moléculas muy activas como las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Estos compuestos son mediadores del proceso inflamatorio, es decir, median en el dolor, en el proceso de la fiebre, en el reclutamiento de células del sistema inmune que participan en la lucha contra el proceso inflamatorio. Y de hecho, algunos antiinflamatorios de características esteroidales como los glucocorticoides van a ser capaces de inhibir a la fosfolipasa A2, así mismo como inhiben a la ciclooxigenasa, con lo cual van a disminuir la liberación de ácido araquidónico y también van a disminuir la síntesis de esos mediadores del dolor. Otra cosa curiosa de la fosfolipasa A2 es que algunos venenos de serpientes contienen esta fosfolipasa como componente del veneno. Y de hecho, esta fosfolipasa del veneno de serpiente va a comenzar a degradar los lípidos, los fosfolípidos de membrana de las células en el sitio donde se inoculó el veneno. Y a su vez van a comenzar a activar señalización, aumentando tanto los niveles de calcio intracelulares que conducen a síntomas terribles como dolores muy intensos. En el caso de la fosfolipasa C, esta fosfolipasa va a ser responsable de la hidrólisis del grupo éster entre el fosfato y la posición 3 del glicerol. Por tanto, va a generar dos segundos mensajeros importantes en la señalización celular, como son el diacilglicerol, que queda dentro de la membrana, y en muchos casos el inositol trifosfato, que es ese segundo mensajero soluble que va a ser capaz de activar la apertura de canales de calcio y también la activación de proteinquinasas dependientes de calcio y calmodulina. Por otra parte, vamos a ver a la fosfolipasa D
que es responsable de hidrolizar el enlace entre el fosfato y la base, y también se ha visto involucrada en ciertos procesos de señalización celular mediada por ácido fosfatídico, porque fíjense que aquí vamos a tener un ácido graso en posición 1, en posición 2 y un fosfato en la posición 3. Este ácido fosfatídico se ha visto que es capaz de ser reconocido por receptores acoplados a proteína G y activar un tipo de proteína G pequeña denominada Rho. Esta proteína Rho a su vez es capaz de activar a quinasas dependientes de Rho, y se ha visto que esta cascada de fosforilación de proteínas puede estar activada en procesos asociados a la movilización celular, sobre todo en metástasis, en casos de procesos de transformación celular hacia líneas cancerosas. Entonces, en líneas generales, como pueden ver, el metabolismo, tanto la síntesis como la degradación de los fosfolípidos, es extremadamente importante para diversas funciones de la célula.